este nombramiento tiene que ver con el hombre al que le toca lidiar, Mauricio, dígame usted si me equivoco, con todo este rollazo de la olla raspada del que hemos venido hablando en el último tiempo. Es un cargo fundamental, claro que sí, para el desarrollo económico del país, y aquí hay una combinación interesante en el perfil por quien se decanta Abelardo de la Espriella, ¿no? Porque es un hombre con experiencia política, estuvo en el Congreso, pero también con una amplia experiencia económica. Bueno, ha estado, ya lo mencionábamos ahí, Bancoldex, Asocoflores, Fasecolda y demás. Pero yo no sé si uno podría decir que el mayor reto es ese, lidiar con el déficit fiscal, pero ojo, lidiar con ese déficit, que no es fácil, no es menor, pero en un entorno como de confianza que empieza a recuperarse, y esto se lo digo porque no sé si debería leerse así, como esa confianza que empieza a regresar de a pocos con el anuncio que hizo Abelardo de la Espriella justamente en las redes sociales anoche, que habla de este préstamo del BID de 60 millones de dólares para apoyar esa transición del empalme. Eso es confianza. Sí, y hay un cargo del doctor Miguel Gómez que está en la hoja de vida, que lo mencionamos en la nota, que es clave, Paula, vicecontralor. Porque sí, las cuentas públicas son una maraña de un tamaño que cuando uno le dicen, bueno, ¿de dónde hay que hacer el ajuste fiscal? Uy, sí. No, es que tal cosa que se pasa de aquí para allá, de las transferencias, que qué sé yo. Allí los expertos son los que saben de dónde se pueden cuadrar las cosas, y haber sido vicecontralor es algo muy importante para conocer las cuentas del Estado por dentro. Pero lo que dice Paula yo creo que es clave, y es qué clase de músculo se necesita para enderezar las finanzas públicas. Aquí eso es como en las películas, la misión fundamental es enderezar las finanzas públicas. Estamos descuadradísimos en términos de déficit, descuadradísimos en términos de la deuda acumulada, y esa deuda acumulada le está costando al gobierno muchísimo en intereses, el pago de intereses de la deuda, y está en general planteándole a la economía colombiana una senda muy inestable hacia adelante. Cualquiera que se endeuda en exceso, familia, persona, empresa, se descuadra hacia adelante si el endeudamiento es excesivo, y ese es el caso de Colombia en este momento. Por lo tanto, la misión es clara, y uno diría, aquí se necesita el músculo técnico, es decir, alguien que entienda las cifras, que entienda las proyecciones del déficit fiscal, que sepa cómo un perfil de deuda puede afectar de una manera un perfil de deuda de otro. Número uno, el músculo técnico. Número dos, el músculo de negociación con organismos internacionales. ¿Por qué? Porque seguramente, Paula ya estaba mencionando al Banco Interamericano de Desarrollo, pero seguramente también el Banco Mundial y seguramente el Fondo Monetario Internacional van a jugar un rol importante en tratar de adecuar el curso de los pagos de deuda de Colombia. Colombia no va a dejar de pagar deuda, no va a dejar de honrar sus deudas, pero sí puede encontrar un perfil de pagos más cómodo, pues para que salir un poco de este agobio de tener encima los pagos ya inmediatamente a la vuelta de la esquina. Y eso significa poder negociar con estas entidades multilaterales, seguramente con el aval político de los Estados Unidos, una vez más los Estados Unidos ficha clave acá. Pero la tercera dimensión, la del músculo de manejar al Congreso, porque evidentemente no todo va a ser recortes de gasto público, que seguramente el grueso del ajuste va a venir de recortes de gasto público, sino una reforma tributaria. Y esa reforma tributaria debería generarle condiciones de expansión al sector privado, bajando quizás el impuesto de la renta corporativa, haciendo alguna otra cosa que estimule a los negocios, eso que estamos denominando confianza para el sector privado, pero también va a tocar conseguir ingresos de alguna parte. Es decir, hay que venderle al Congreso y a la opinión pública que hay que meterse la mano al drill, como se dice popularmente, para pagar unas cuentas con las que se va a encontrar el próximo gobierno. De esos tres músculos, por la trayectoria, por la hoja de vida, por lo que ha hecho el doctor Miguel Gómez, pues creo que tiene el técnico, el de entender las cifras y entender la situación, el de manejar las cosas internacionalmente, seguramente lo va a poder tener también, y hay que ver cómo es su músculo político, porque evidentemente con ese esquema gobierno-oposición tan férreo que nos delineaba el doctor Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, va a ser complicado persuadir a todas las bancadas de seguir un proyecto del gobierno, sobre todo algo tan impopular como una reforma tributaria, pero allí se va a ver ese manejo conjunto que tendrán que hacer el doctor Lara y el doctor Miguel Gómez, que no en vano son las dos primeras carteras que se han sido designadas ya.